Buenos días, estudiantes del colegio IPSE. El día de hoy voy a explicarles el tema de las regiones y bloques multinacionales que se conforman los centros del poder actual en el mundo. Este tema está relacionado con el tema anterior, que era acerca de la globalización, un fenómeno que se empezó a vivir en el planeta luego de pasar el periodo durante la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento entre dos potencias mundiales, dos polos mundiales, entre dos sistemas económicos, que era el socialismo y el capitalismo. El nuevo orden internacional que se estableció a partir de la década de los 90 se caracterizó por el triunfo del capitalismo sobre el socialismo como único sistema económico. Y entonces se dio el fenómeno de la integración de bloques económicos, y esto es con el fin de incrementar o de agilizar el comercio al eliminar barreras tanto a las mercaderías como al tránsito de personas. Veíamos en el tema anterior que la globalización es el proceso que caracteriza al mundo actual, el cual se expresa a escala planetaria o mundial en una serie de manifestaciones económicas, tecnológicas, comunicacionales y culturales también. Está ligado al fenómeno o a la expresión de aldea global. Aldea global es el fenómeno de la interrelación de los habitantes de la Tierra y la formación de una sola comunidad, una en la que las ideas, los valores, los avances y el progreso trascienden las fronteras de los países del planeta. Entonces, el fenómeno de la formación de regiones y bloques multinacionales que conforman los centros de poder del mundo actual son intentos por formar economías mayores. Saben ustedes que la bonanza de un país a nivel macroeconómico se mide por el crecimiento que tenga su economía. Y vemos, por ejemplo, que la economía china, por lo menos antes de esta crisis del coronavirus, era una economía emergente con crecimiento de hasta 5 o 6% anual, mientras que la economía guatemalteca ha venido creciendo en los últimos años el 3%, que es el crecimiento más grande que se da en los países centroamericanos, incluso más que Costa Rica. Sin embargo, para este año, después de la crisis económica, se espera un crecimiento del 1%, debido a que actualmente, debido a esta enfermedad del coronavirus, nuestra economía está prácticamente paralizada. Y no solo Guatemala, sino todo el mundo. Y ya ven que este tema del coronavirus también tiene relación con esos temas que hemos estado tratando en la clase de estudios sociales y formación ciudadana, ya que este fenómeno de la globalización, de la aldea global, y el tema de los bloques multinacionales que permiten la libre circulación de personas, ha provocado que de China, un país asiático muy lejano a Guatemala, pueda llegar esta enfermedad hasta acá. Y hemos visto que la fuente de esa enfermedad ha sido el libre tránsito de las personas por todo el mundo. Hace 100 o 200 años hubiera sido muy difícil que la enfermedad se propagara como lo es en la actualidad, ya que los medios de comunicación han permitido que personas puedan viajar por todo el mundo, y de esa manera es como se ha propagado esta enfermedad. Entonces también tiene que ver este tema de la globalización de las regiones y bloques multinacionales, ese fenómeno que se está viviendo gracias al avance tecnológico, eh, que ha permitido la propagación de estas enfermedades. Dentro del proceso
de desarrollo del capitalismo global se han ido conformando agrupaciones de varios países de una región a las que se les ha llamado bloques regionales. Esos bloques de países buscan la libertad de circulación de mercancías y productos que llevan a cabo mediante la eliminación de aranceles aduaneros, de la libre transferencia de capitales y de la libertad de competencia, entre otros. Imagínense ustedes que para lograr eliminar esos obstáculos al libre tránsito de mercaderías, se han eliminado los impuestos que cobraba un país por las mercaderías que se importan. A esos a ese cobro que se hace se les llama aranceles y se cobran precisamente en las aduanas. Todos los países, antes de que se dieran estas regiones o bloques multinacionales, realizaban estos cobros en las aduanas. Eso permitía una protección hacia las empresas nacionales, debido a que esas mercaderías entonces tendrían que ingresar al país con un precio mayor, ya que esto implica un costo, y esto provoca que los precios entonces de las mercaderías que se importan y las que se producen en el país eh, estén equilibradas, o que sean superiores los precios de las mercaderías importadas. Esto es beneficioso para las empresas nacionales, ya que las empresas nacionales, las empresas nacionales logran colocar sus mercaderías a un mejor precio sobre las mercaderías que ingresan de otros países, y entonces eso permite que haya empleos, porque las empresas nacionales son las que generan empleos en el país. Se habla de la libertad de competencia. La libertad de competencia en este caso sería que las empresas transnacionales, las gigantescas empresas transnacionales compitan con las empresas nacionales. Si lo vemos desde el punto de vista de Guatemala, eh, ¿qué tanta libertad de competencia puede haber entre empresas grandes? Estamos hablando de megaempresas y empresas locales. Pues en realidad ahí no habría la tal libertad de competencia. Entonces pasamos a otro tema, que es el tema de los monopolios, en donde las empresas pequeñas tienen que desaparecer, y en el mejor de los casos lograr negociar con las empresas transnacionales para no perder su capital. El caso de Walmart, por ejemplo, con Pais aquí en Guatemala. Hace un tiempo operaba esa cadena de supermercados nacionales que era Pais, despensa familiar. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes no se acuerdan porque la mayoría de ustedes nació ya en este siglo XXI, pero yo sí me acuerdo que funcionaba Pais, funcionaba despensa familiar, y luego crearon la idea de Hiperpais. Y cuando viene la empresa transnacional Walmart, que es una línea de supermercados de origen estadounidense, como saben ustedes, no le quedó otra alternativa a Pais que vender sus acciones a, a Walmart. Y en muchos lugares los supermercados nacionales tuvieron que desaparecer ante la competencia de esa empresa transnacional, si se le puede llamar competencia a eso. El caso de Guatemala fue distinto porque a Walmart le interesó la idea de las despensas familiares que manejaba Pais, y que lograban llegar a comunidades pequeñas, a municipios, y debido a eso mantienen la figura de despensa familiar, y en lugar
de Hiperpais entra a funcionar Walmart. Ese es un claro ejemplo de, de lo que sucede cuando se eliminan los aranceles y se promueve, entre comillas, la libertad de competencia y se deja de proteger a las empresas nacionales, que son las que, como les repito, generan el empleo en los distintos países. Fíjense que estos reagrupamientos continentales han sido impulsados por las grandes potencias dominantes en las diversas regiones, Estados Unidos, en Europa, Alemania y Japón. Estas tres potencias son llamadas la triada y ha creado diversas formas de organización regional. Estados Unidos ha impulsado el área de libre comercio ALCA, al que pertenece Guatemala. Europa ha impulsado la Unión Europea y Japón ha impulsado el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. La intención de estas potencias es proteger su mercado natural, en el caso de Estados Unidos, estableciendo tratados de libre comercio con las diferentes regiones de América que constituyen su mercado natural. Las decisiones y normas que adoptan los bloques regionales son aplicables a los países miembros de dichos bloques, pero discriminan a los países que no pertenecen a los mismos. Entonces aquí entran los países en una encrucijada porque los que establecen las normas que se van a aplicar en el Tratado de Libre Comercio son las potencias económicas. En el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, fue Estados Unidos quien estableció las reglas a seguirse. Eso, y si tomamos en cuenta que Guatemala no hizo una buena negociación, una adecuada negociación de lo poco que se podía negociar el Tratado de Libre Comercio, sino que lo aceptó a ciegas. Caso contrario, Costa Rica, que lo negoció por separado y buscó mejores condiciones del Tratado de Libre Comercio para ellos. En Guatemala en el 2006 se publicó el Tratado de Libre Comercio, que es bastante voluminoso. Yo recuerdo que el día que se publicó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el diario oficial, que comúnmente es como un periódico cualquiera, ese día aparecía algún ejemplar de una enciclopedia por el volumen que tenía, la cantidad de hojas, por la cantidad de normas que implica el Tratado de Libre Comercio. Dentro de ellos un sector del Tratado de Libre Comercio, un apartado del Tratado de Libre Comercio que se refiere al aspecto laboral, por ejemplo. Por ejemplo, se establece ahí que todas las empresas deben acatar como mínimo las garantías que se establecen en Guatemala en el ámbito laboral. Eso para lograr mejores condiciones para la población y que Estados Unidos no tenga ese problema que ha venido arrastrando por años de la migración de estos países hacia Estados Unidos. La intención de Estados Unidos con este tratado de libre comercio también era que las personas no tuvieran la necesidad de salir de sus propios países hacia Estados Unidos y entonces que se cumplieran las leyes laborales guatemaltecas. Y hay un apartado del Tratado de Libre Comercio que tiene que ver con eso. Son varios apartados los que constituyen ese Tratado de Libre Comercio. Entonces eso es lo que les explico de las decisiones y normas que adoptan los bloques regionales, son aplicables a los países miembros de dichos bloques. Las áreas de libre comercio ALCA. El ALCA es un acuerdo comercial que busca la integración del mercado latinoamericano a América del Norte. Una de las principales medidas que se establecen en estos tratados es la reducción de aranceles, impuestos que cobran los gobiernos para dejar entrar a su país el producto que proviene del exterior. Ese tema de los aranceles es algo complicado porque cuando se reducen los aranceles o se eliminan totalmente los aranceles para mercaderías
que se importan. Entonces los países establecen impuestos específicos y al final no varía mucho la situación, porque imagínense que Estados Unidos elimina aranceles para las mercaderías que nosotros les exportamos y elimina los aranceles, pero luego viene y establece impuestos específicos. Entonces cuando ingresa la mercadería en las aduanas de Estados Unidos cobran impuestos específicos. O sea que lo único que varió fue el nombre. En lugar de cobrar aranceles, cobran impuestos específicos. Los impuestos específicos son impuestos que se establecen para un específico tipo de mercadería, como podría ser impuestos al tabaco, el impuesto a las bebidas alcohólicas. Esos son impuestos específicos. Para oponerse a este bloque económico, los países que no formaron parte del ALCA con Estados Unidos formaron su propia alianza, liderados por Venezuela y Cuba. Y a este bloque económico se le denominó ALBA, que significa Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Es una propuesta de integración para países latinoamericanos y caribeños, que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Lo lideró o lo lidera actualmente todavía Venezuela, ya que Venezuela es uno de los productores de petróleo a nivel mundial con más recursos, y entró en vigencia este tratado el 14 de diciembre de 2004. En la actualidad está debilitado por la situación económica que afronta Venezuela en la actualidad. La otra integración regional que se dio, y tal vez la más divulgada, ha sido la Unión Europea, ya que ellos llevaron la integración a otro nivel, porque aparte de que permiten el libre tránsito de mercaderías y de personas de un país a otro, también parte de ese mercado común consiste en crear una moneda en común, que es el euro, para todos los países de Europa. Como todos los bloques económicos, en donde se aplican normas iguales para estados desiguales, lo que acentúa la desigualdad, como ya les he explicado anteriormente. Esto genera que existan países que resulten con mayor beneficio que otros. En el caso de la Unión Europea, la economía más grande, que es la de Alemania, se beneficia de esta integración, y hay países que con economías muy bajas, como por ejemplo Grecia, que se vio muy afectada en el 2011 por esta situación, que estuvo a punto de quebrar como estado, de no ser porque lo subvencionó Alemania, y porque a Alemania le convenía seguir con este bloque económico. La Unión Europea existe el mercado común, que consiste en la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios entre los Estados miembros, como si se tratara de un único país. Yo no sé si ustedes vieron una película, que no recuerdo en ese momento el título de la película. Bien dicen que la memoria es como la pareja, cuando más la necesitan les es infiel. Que se llamaba, era acerca de una pareja que iba a trabajar de Francia a Austria todos los días, iban y regresaban, y lo curioso es que iban de un país a otro, y la distancia era enorme, y sin embargo en el mismo día iban y regresaban a su casa. Eso se lo permitía eh, la calidad de transporte colectivo con que cuentan en Europa, pero es el ejemplo de el libre tránsito de personas. No hace falta tener visa para ir de un país a otro.
a ese nivel no ha llegado otro bloque económico, únicamente la Unión Europea. Tampoco les estoy diciendo que sea el mejor bloque económico, la realidad es que todos los bloques económicos tienen puntos críticos por la situación que les digo, porque realmente los que se benefician son las potencias económicas. La Unión Europea es el principal exportador del mundo y el segundo mayor importador. Los Estados Unidos es su socio comercial más importante, seguido de China. El euro es la moneda oficial de los países participantes en la Unión Monetaria Europea. Esto ha traído dificultades para manejar las economías a nivel nacional, porque cada país podía tomar antes decisiones para ajustar el tipo de cambio de su moneda y de esa manera mantener un equilibrio entre lo que importa y lo que exporta. Y formando un bloque económico como este perdió esa capacidad. Eso fue lo que llevó a la crisis a Grecia, y también tienen crisis a España. Y esto ha sido la clase para el día de hoy. Estén atentos a la plataforma. Les recomiendo que hagan todas sus tareas para no tener problemas de zona durante esta unidad. Espero que pronto podamos estar ya con las clases presenciales. Y esto ha sido todo. Les deseo un feliz día.